Hola a todos, ¿cómo les va? En esta clase vamos a seguir profundizando las teorías del aprendizaje. En este caso en particular vamos a ver algunos conceptos que el psicoanálisis aporta para la comprensión del aprendizaje y luego, en la segunda mitad, cómo la psicología social también tiene algo para decir. En relación al aporte del psicoanálisis, vamos a tomar a una autora, a una psicopedagoga argentina, muy destacada, que falleció hace unos pocos años, que se llama Alicia Fernández. Alicia, cada vez que se le preguntaba por qué es aprender desde su mirada, siempre traía a colación una viñeta de una nena de Silvina, donde va, como ustedes estarán leyendo, definiendo con sus palabras de niña lo que es el aprender. Y Alicia lo que va haciendo es descubrir en esta viñeta los conceptos centrales que el psicoanálisis aporta a la lectura del aprendizaje. Fíjense, cuando Silvina define aprender es como cuando papá, allí lo primero que aparece es el otro, ¿no? Silvina intenta definir aprender es, pero remite necesariamente en esa definición a un otro. Ahora ese otro nos pone en evidencia que la niña necesitó de alguien que la invista, ¿no es cierto?, de la posibilidad de aprender. Ese otro no es cualquier otro, es alguien que cree y quiere que el otro aprenda y por lo tanto crea estrategias para que ese aprendizaje sea posible. Alicia Fernández dice, este otro actúa como agente subjetivante, es decir, puede intervenir solidificando ciertos aspectos patógenos que vienen de la familia, o bien propiciar movimientos saludables. La impronta de lo que pase queda para siempre en la vida de los seres humanos como personas y autores de su historia. Otro elemento que aparece es el deseo, ¿no? Fíjense, lo segundo que aparece es yo tenía ganas de andar en bici. Y fíjense cómo el aprender aparece entonces como un entre las ganas y lo hecho está el aprender. Y el aprendizaje trae ese plus de dominio, la alegría, el placer de dirigir la autoría, el plus de la alegría de satisfacción, ¿cierto? Lo tercero que entrega el enseñante es la bici. Fíjense que dice, papá me dio una bici más chica que la de él. La bici, en este caso, nosotros podríamos pensarlo como el conocimiento, no es exactamente lo que el otro sabe, sino que se va adaptando a ese niño. Ni el adulto se infantiliza, ni le sobreexige al niño. No le pide que se suba a la bici del adulto, digamos, ni el adulto se sube a la bici del niño. Otro elemento que aparece muy interesante es cómo lo entrega. En ese sentido, el enseñante necesita neutralizar la impotencia sobre su figura, y para ello debe estar seguro de sí mismo. Fíjense que dice, papá me dio una bici, corría al lado mío, siempre sosteniéndola. Para eso el adulto debe tener proyectos independientes del otro. En eso hablamos de la madurez de ese otro. Otro elemento que aparece es el lugar de las técnicas, esto de sostenía andando esa bici, ¿no? Imagínense la escena, un papá enseñando a una niña a andar en bicicleta, llevándola por detrás, sosteniendo la bici, corriendo. El riesgo de si hubiese una piedra, el riesgo del tambaleo, del caerse, no es solo de la nena que va en la bici, también lo sufre el otro. Y en esto es una interesante reflexión que hace Alicia Fernández en relación a que ambos participantes del proceso de aprendizaje sufren de ese proceso y ambos también tienen responsabilidad en la mejoría de ese proceso. Esto es algo para que pensemos, ¿no? Otro elemento que aparece es el desafío. Silvina dice, a mí me daba miedo andar sin rueditas. El deseo de conocer, dice Alicia, supone salir de la omnipotencia y conectarse con la carencia. Y esto solo es posible cuando nos animamos, cuando enfrentamos ese miedo, pero queremos aprender. Y uno de los últimos elementos que menciona Alicia Fernández es la alegría. Fíjense que Silvina dice, y entonces yo dije, aprendí. Aprender para Alicia Fernández es a-prender, es decir, no prender. ¿En qué sentido?
No prenderse, no textualizar, no copiar tal cual lo que el otro da, sino desprenderme, hacer lo mío, hacer lo propio. Para eso, dice Alicia Fernández, hay 4 cosas que se tienen que dar. Primero, que el enseñante se dé cuenta de que el otro en algún momento no lo va a necesitar. Segundo, porque el aprender necesita libertad. Tercero, de la mano de esa libertad va la responsabilidad del ser autor de mi propio aprendizaje. Y cuarto, se necesita nutrir el propio deseo de aprender del que enseña para así desde él poder enseñar. Y esto también se aplica, por supuesto, al tema de la evaluación. En relación a esto, Alicia Fernández también nos hace reflexionar sobre qué lugar, si ambos somos corresponsables, tenemos en relación a la evaluación. Y con respecto a dice, hay un texto, un parrafito que le dedica al tema de la evaluación y dice que tenemos que entender que el papá no tenía una libreta, dice Silvina. No tenía una libreta donde poner bien, muy bien, mal, porque si algo hubiera sido así, algo en mi corazón, no me hubiera dejado aprender. Entender entonces que evaluar, sostiene Alicia Fernández, es pensar en procesos y no en personas. Evaluar es acompañar, analizar, pensar, copensar. Es un momento de descanso para pensar y revisar hacia dónde seguimos. Los invito a leer este texto que les dejo para profundizar el tema de modalidades de aprendizaje desde Alicia Fernández. En relación a la psicología social, lo primero que les voy a pedir es que miren este video interesante, que es como una parodia, pero que muestra, si lo estuviéramos haciendo en clase lo podríamos ver juntos y disfrutarlo, muestra cómo de alguna manera entiende la psicología social a la realidad. Y desde allí, por supuesto, qué aportes hace al pensar el aprendizaje y la enseñanza. Nosotros vamos a tomar, para pensar esto, los aportes de Pichon-Rivière. No sé cuántos saben ustedes de la psicología social y de la escuela argentina encabezada por Pichon-Rivière. Solo decirles, como introducción a la lectura del material que les dejo, que para Pichon el aprendizaje es un proceso de apropiación instrumental de la realidad en el cual el sujeto se modifica, pero también modifica la realidad. Hablamos de un proceso que para Pichon implica una situación de cambio. Este proceso de aprendizaje implica también una lectura de la realidad, una lectura crítica, adaptación activa a la realidad, dirá Pichon. De hecho, es tan importante esta conceptualización de aprendizaje para la escuela pichoniana que lo ubica en el mismo plano que la salud. Para Pichon-Rivière, aprender es sinónimo de salud mental. Y habla entonces de un sujeto saludable, es aquel que se adapta críticamente a la realidad, es decir, hace una adaptación activa y por lo tanto puede aprender. Sostiene que la adaptación activa a la realidad y el aprendizaje están indisolublemente ligados. El sujeto sano, en la medida en que aprende el objeto y lo transforma, es decir, que hace ese aprendizaje operativo, se modifica también a sí mismo, entrando en un interjuego dialéctico con el mundo. Finalmente les dejo un video de Ana Quiroga, donde, compañera de Pichon-Rivière, actualmente contemporánea nuestra, que sigue todavía hoy batallando y enseñándonos acerca de los principios de la psicología social, que entiendo van a disfrutar mucho. Un abrazo y quedamos a su disposición por el foro de consultas y novedades.